Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con el ensamble del motor. Vamos a colocar las tapas laterales y el volante de embrague. Así que sin perder más tiempo vamos a arrancar a trabajar. Para el armado de las tapas, entonces tengo aquí las tapas laterales, las juntas, los retenes y vamos a estar utilizando formas juntas. Voy a arrancar colocando entonces el retén en la tapa esta del extremo de la distribución. El retén va puesto así, de esta manera, desde el lado de afuera. No creo que sea necesario, pero por las dudas yo le voy a pasar una fina capita de formas juntas para asegurar el hermetismo por si las dudas, para no andar renegando después con pérdida de aceite. Papel de servilleta con nafta, limpiamos la superficie. También voy a limpiar acá la tapa. Apenas una pasadita. Y ahora con este bloquecito de madera le damos unos golpes con el martillo. Tengo que limpiar aquí la superficie de apoyo también. Vamos a armar este retén ahora. Este retén va así, de este lado, con la cara metálica para afuera. Voy a continuar con la colocación del volante de inercia. Para eso, primero voy a colocar el tapón del circuito de agua que va acá y el tapón de aceite que va acá también. Tengo aquí, vamos a sacar de aquí un tapón para cada uno. Le vamos a colocar una pequeña película de formas juntas, sin excedernos, y después vamos a pasar a la colocación del disco.
Bueno gente, tuve un problema porque estos tapones que trae el kit pasan de largo en el agujerito. Ahí como pueden ver pasa de largo, así que eso no me sirve. Voy a comprar otros. Son de 13 milímetros, son macizos de aluminio, así que voy a colocar estos aquí. Muy bien, ahora voy a proceder a la colocación del disco de embrague. Para eso tengo que recordar que aquí tiene una marca. Esta marca es para marcar el punto muerto superior, que yo creo que esto se va a poder apreciar desde la ventanita que está en la carcasa de la caja de cambios. La ventanita esa tiene unas marquitas, que yo supongo que eso sirve para hacer coincidir el punto muerto superior con esa liñita, e inclusive tiene dos más para regular el avance, calculo yo. Así que lo que voy a hacer es colocar el cigüeñal. Ahí está el cigüeñal con los muñones del cilindro 1 y 4 en punto muerto superior. Y como yo sé que la ventanita de la caja de cambios está aquí arriba, voy a hacer coincidir este agujerito. Ahí queda justo esta marquita mirando hacia arriba, o sea, así donde sería la ventanita de la caja de cambios, y el motor está en posición de punto muerto superior. Así que esto va a ir colocado de esta manera. Antes vamos a limpiar bien las superficies. Voy a limpiar bien la superficie aquí del cigüeñal. Muy bien, los tornillos corren perfecto. Bueno, ahí como se puede notar, tiene unas pequeñas marcas que habrá sido del pegamento que utilizaron para las roscas de los tornillos. Como vieron ahí, intenté sacarlo un poco con la lija 2500, pero no logro sacar. De todas formas, al tacto ya no se siente la diferencia aquí de esto, no se siente como un desnivel. Así que bueno, no voy a lijar con nada más abrasivo que la lija esa que intenté, y como no salió y no se siente desnivel, voy a montarlo así. Así que limpio bien la superficie y ahora voy a colocar el volante. El punto muerto superior, dijimos, ya está en posición, así que va para abajo la marca. Para apretar los bulones voy a estar utilizando sellarroscas. Pero para evitar que suceda eso de que se meta el pegamento entre la cara del cigüeñal y la cara del volante, lo que se hace es primero se aprieta dos bulones. Voy a estar apretando con dos bulones el volante contra el cigüeñal, y después de eso recién le voy a estar colocando el pegamento a los cuatro restantes. Aprieto bien y luego quito estos dos y le coloco el pegamento a estos dos. Esto
va torqueado, así que ni bien yo pongo el pegamento, voy a tener que empezar a aplicarle el torque a los bulones. Si no me equivoco, estos van con un torque de 8.5. Ahora voy a verificar. Para apretar el volante voy a utilizar este perno como tope. Muy bien. Y con ayuda de uno de los metales viejos lo voy a trabar aquí. Y de esta manera voy a aplicarle el torque al volante. Pero primero, entonces, vamos a apretar estos para ponerle el pegamento a estos 4 tornillos, apretarlos bien y luego ponerle el pegamento a estos. Un apriete medio, ahí sí, asegurarse de que quede bien apretado nomás el disco contra el cigüeñal. Y ahora sí, vamos a ponerle pegamento a estos. Muy bien, ahí ya están apretados. Ahora voy a quitar estos dos y le voy a poner el pegamento a ellos. Ahí ya están apretados los tornillos, pero sin ningún torque en particular, solamente arrimados. Voy a empezar a darle el torque necesario. Lo vamos a hacer en 3 etapas. Primero 2 kilos, después 4 kilos y después los 8 kilos y medio. A esto lo hacemos también de manera cruzada. Arrancamos con los 2 kilos. Muy bien, pasamos a la etapa de 4 kilos. Ahora le voy a aplicar la última etapa de 4 kilos y medio para llegar hasta los 8 y medio. Pero vamos a tener que llamar a mi asistente oficial para que me sujete un poco acá porque se me mueve esto. Abuela, ¿puedes venir un ratito? Yo necesito apretar esto, así que como tengo que hacer bastante fuerza, necesito que me sujeten acá. ¿Yo sujeto de acá? Muy bien. Muchísimas gracias, abuela. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, Ahora sí, quedó bien apretado. este queda acá. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, abuelita. No, gracias a vos que por lo menos salí de mi rutina. Bueno, ahí ya con ayuda de mi asistente oficial terminamos de apretar el volante. Así que ya está, voy a sacar ese perno de ahí. Ahora tengo que continuar con la colocación de las poleas de distribución y de accesorios acá, que van en este extremo del cigüeñal. Lo ideal sería poder medir el juego axial que tiene el cigüeñal, pero bueno, yo no tengo el comparador, el alezómetro, así que no voy a poder realizar eso. Se supone que tengo metales estándares y nuevos, así que debería estar dentro de la tolerancia. Intenté medir con las galgas, pero no consigo resultado porque no hay un lugar
que yo pueda meter, verificar eso, así que bueno, lastimosamente ese detalle no poco importante, pero bueno, no puedo hacerlo. Vamos a continuar con el armado del blog. Para la colocación de estas poleas puse el motor aquí abajo, así mi abuela me ayuda a sujetar el blog otra vez para que no se gire, porque esta lleva 14 kilos de apriete, así que voy a necesitar que ella pueda hacer bien la fuerza. Así que montamos esto acá y ya le estamos llamando otra vez para que me ayude. Ya le apreté, ahora voy a llamar a mi abuela para que me ayude. ¿Me ayuda, abuelo? Tienes que apoyarte acá. De este ¿De lado. aquel lado? Por ejemplo, ¿así o así? Sí, así porque yo voy a girar esto y se tiene que... ¿Así? Sí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahí está. Listo, ya está. Costó, pero bueno, ahí con ayuda de mi abuela terminé de darle los 14 kilos a la tuerca de la polea esta. Así que bueno, gente, ya está todo montado, el cigüeñal con las dos poleas y las tapas. Hasta acá voy a dejar este video, espero que les haya gustado. Si es así, denle un like, no se olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si estás viendo mi video y aún no te suscribiste, y quédate atento que a continuación nomás voy a estar subiendo ya el video de la siguiente etapa de armado del motor. Hasta la próxima, gente, chao chao. It's in your face.